Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me alcanzan a escuchar bien? Sí. Muy bien. Desde las primeras páginas de las Escrituras y a través de toda la Escritura, podemos darnos cuenta que el plan de Dios, en su plan, Él nunca contempló que el ser humano, los seres humanos, viviéramos en soledad. Eso no está en su diseño. Y más aún, lo que Dios, no solo nos dejó claramente esta verdad, de que Dios no esperaba que el hombre o la mujer vivieran solos, sino que también esperaba que esa unión, esa relación, estuviera conformada con varios aspectos. El primero es que fuera indisoluble, es decir, que nadie la pudiera disolver, que fuera ininterrumpida, es decir, que no terminara, que fuera una relación pacífica, de amor fraterno, de servicio mutuo. Todo esto es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a las relaciones en los seres humanos. Así lo planeó Dios. Esa fue su intención al crear el ser humano, y lo vemos desde, por ejemplo, lo vemos en la pareja. En Génesis 2:18 dice nuestro Señor: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Eso fue decidido por Dios desde un principio. Y luego, cuando vienen en el testimonio, en el ministerio de nuestro Señor Jesús, sabemos que varias veces los fariseos estuvieron molestándole, tentándole, probándole. Y respecto a este mismo tema, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, dice el versículo 3: entonces vinieron a Jesús los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo, es decir, Dios Padre, los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Paréntesis, no hay un solo mensaje en la palabra de Dios que diga que Dios creó algo que no sea varón y hembra. ¿Ok? Aquí este pasaje ustedes lo pueden utilizar para aquellas personas científicos que están argumentando que esto de la homosexualidad es por cuestión genética. Eso es falso, absolutamente. Dios creó varón y hembra únicamente. Versículo 5, y dijo Jesús: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, es decir, una unión indisoluble. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así es que vemos una unión fuerte, sólida, indisoluble, ininterrumpida, pacífica, llena de amor y de servicio mutuo. Esto mismo también debe estar en la familia, este tipo de unión. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, me estoy yendo un poco rápido, pero no es necesario que usted busque las citas, confíe en que estoy leyendo la palabra de Dios y no mis propias creencias. Pero si quiere buscarlo y tiene facilidad para encontrarlo, vaya conmigo. Efesios 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa en el versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas instrucciones de Dios lo que hacen ver es que el plan de Dios para la familia es que también fuera una relación íntima, sólida, ininterrumpida, llena de amor, llena de fraternidad, llena de servicio mutuo. Porque cuando el hijo y la hija honran a su padre, es decir, lo obedecen, y cuando el padre y la madre disciplinan, porque los padres estamos para disciplinar a los hijos, es bíblico, Dios disciplina a sus hijos. Cuando el padre y la madre disciplinan a sus hijos en el amor y en el temor del Señor, no conforme ellos crean, no conforme ellos quieran, no conforme sus padres o antepasados le enseñaron, sino guiado por el amor de Dios que viene en la Biblia, y
tomando como ejemplo la forma en que Dios nos disciplina a nosotros, si los padres disciplinan a los hijos de esa manera, la unión será indisoluble. No los irritarán, no harán que los hijos se enojen o sientan que son disciplinados injustamente. Y por último, también Dios diseñó su iglesia, esta iglesia, toda la iglesia, su cuerpo, para que fuera una iglesia que viviera en una unión indisoluble, ininterrumpida, pacífica, lleno de amor fraternal, lleno de servicio mutuo. En la misma carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11, nos estaba citando el hermano Jacinto este versículo hoy en la mañana, cuando platicábamos con él cuando llegó a esta iglesia, dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, aquellos que hemos sido separados por Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no unos sí y otros no, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe y que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué o para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De estudio de la célula, un hermano preguntaba, bueno, ¿cómo puedo cerciorarme que la doctrina de mi iglesia es correcta? ¿Cómo puedo yo saber si el pastor que está hablando ahí enfrente está realmente hablando y interpretando correctamente la palabra de Dios? Bueno, aquí dice, desde el versículo 13, que todos debemos de llegar, cada uno de nosotros somos responsables de llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La única forma de conocer al Hijo de Dios es estudiando la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios y la palabra de Dios se siembra en nosotros, podremos, a través de la ayuda del Espíritu Santo, distinguir cuando la doctrina es correcta y cuando no. Y la finalidad de todo esto, versículo 15, es que toda la iglesia crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Y el versículo clave que quiero resaltar esta mañana, versículo 16, de quien todo el cuerpo, no unos miembros y otros no, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad, el don propio de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y sobre este tema quiero hablar esta mañana. Por toda la Biblia encontramos versículos, pasajes que nos hablan de el amor que debe existir en la iglesia. Y ahora quiero hacer un paréntesis antes de entrar en el tema. Por favor, no se sienta aludido, por favor, no se sienta lastimado, no es mi intención. No estoy señalando a nadie con este sermón. No estoy diciendo que lo que vamos a estudiar esta mañana esté pasando en esta iglesia, pero puede estar pasando. Y también quiero pedirle otro favor. No piense en nadie más que en usted mismo al estudiar estos pasajes. No piense en un hermano o hermana de la iglesia, no piense en los que no llegaron hoy, no piense en hermanos de otras iglesias, piense en usted mismo nada más. Porque mi intención no es más que estudiando la palabra de Dios, confrontarnos cada uno de nosotros y ver de qué forma estamos participando, procurando, provocando que esta iglesia esté unida o desunida. ¿Qué tanto estoy yo participando, procurando y a la vez provocando que esta iglesia esté llena de amor? ¿Qué tanto estoy participando, procurando, provocando que esta iglesia esté unida por todas las coyunturas? ¿O qué tanto no estoy participando en ello? ¿O qué tanto puedo estar participando, procurando, provocando, sin quererlo tal vez, que esta iglesia no esté unida? De modo, insisto, vea su interior, no de codazos, no voltee a ver a nadie. No piense como pensamos muchas veces, híjole, qué lástima que no vino el hermano Esteban para que escuchara esto, porque le hubiera caído justo al dedo, ¿va?
pensemos en nosotros mismos al estudiar la palabra de Dios. Esa es la intención de esta mañana. El título del sermón se llama El vínculo perfecto. El vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor, y lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a desarrollar el mensaje estudiando ciertos pasajes, y aquí sí le voy a invitar a que los busque en su Biblia, para que vaya junto conmigo analizándolos. El primero se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a analizar en esta carta en particular, específicamente el versículo 10. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Otra vez, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y podríamos decir, bueno, pues es que es complicado porque todos pensamos distinto, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, y si usted va un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 16, al final dice el apóstol Pablo: nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que para que la iglesia no haya divisiones, y que cada quien hable lo que quiera hablar y piense lo que quiera pensar, todos tenemos que estar dirigidos por la mente de Cristo. Debemos de pensar y hablar como hablaría Cristo, para que no haya divisiones. Y esto es natural en las iglesias, quiero que me entiendan. O sea, es algo que puede pasar en cualquier iglesia. De hecho, el apóstol Pablo más adelante dice, versículos 11 y 12, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y la pregunta del apóstol Pablo es: ¿acaso está Cristo dividido? No, Cristo es uno. Cristo es uno con el Padre y es uno con nosotros. De modo que cuando vamos a una iglesia, y yo sé que ustedes aman al pastor Pacot más que a mí, entonces si uno dice: yo le voy al pastor Pacot y no le voy al pastor Esteban, está bien, no pasa nada. Siempre y cuando eso no ocasione divisiones. Y mire, insisto, créame, no lo digo específicamente, no estoy hablando exclusivamente ni solamente a esta iglesia. Yo recuerdo haber escuchado hermanos o hermanas que en alguna ocasión preguntaban: oye, ¿quién va a predicar el próximo domingo? Esteban. No, pues entonces no voy. No me gusta cómo predica. De verdad, pasaba en las iglesias donde hemos ido, me constaba que había hermanos que no asistían a la iglesia porque iba a predicar un pastor en particular. Y entonces dice: ¿a qué vas a la iglesia? Vas a escuchar la voz de Dios, a través de quien Dios haya ungido para dar su palabra. No importa, no veas al hombre. Pero tristemente en las iglesias hay divisiones porque pensamos con nuestra mente, no pensamos con la mente de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, que todos hablemos lo mismo. Y la única forma de hacerlo es si todos estamos investidos del Espíritu Santo, como nos explicaba la hermana Macri esta mañana, y guiados por el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Un segundo aspecto, y voy a citar 3 pasajes de las Escrituras para ello. Dele vuelta a su Biblia hacia atrás, a la carta de Pablo a los Romanos, perdóname, capítulo 15, si acaso unas 2 o 3 páginas para atrás. Romanos 15, y en esos 3 pasajes que voy a citar hay una frase que quiero que se quede en su corazón. Los 3 pasajes dicen lo mismo. Dice:
que todos tengamos un mismo sentir. Un mismo sentir. Romanos 15, versículos 5 y 6, por favor. Romanos 15, versículos 5 y 6, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, ¿según quién? Cristo Jesús, para que unánime, siendo una misma alma, eso quiere decir unánime, es una misma ánima, una misma alma, de un mismo ánimo, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios Padre nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora vuelve a Corintios, pero la segunda carta, por favor. ¿Cuál, hermano? Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda a los Corintios 13, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, empieza diciendo: por lo demás, es como decir, en conclusión de toda la carta, fíjense, son 13 capítulos, y dice el apóstol Pablo, toda esta carta que les acabo de decir concluye en lo siguiente: hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, es decir, unos a otros, ¿verdad? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ser de un mismo sentir. Un pasaje más, vaya al final de su Biblia, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 8 al 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice el apóstol Pedro, utilizando una frase muy similar a la del apóstol Pablo: finalmente, es decir, en conclusión, está hablando a creyentes, sed todos, ¿qué dice? De un mismo sentir. ¿Cómo debemos ser unos con otros? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, es decir, deseando el bien a los demás, sabiendo que fuisteis llamados para que le dais esa bendición, porque el que quiere amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, no hable nada malo, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, es decir, los que hacen todo esto que acaba de decir el apóstol Pedro, y los oídos del Señor están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Déjeme explicar un poquito más esto. A veces sentimos que son cosas insignificantes, cuando de pronto en tu corazón o en una plática informal dices algo de alguien, incluso no lo dices con mala intención, pero a lo mejor incluso lo dices con preocupación, cuando dices, es que el hermano tal o la hermana tal no van, o seguramente están haciendo esto, o cuando un hermano o una hermana expresa algo que tú sabes que está incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios, en tu mente de forma inmediata juzgamos, porque es nuestra naturaleza, así somos, así estamos hechos, juzgamos aunque no queramos. Y en ese momento pensamos que ese hermano o esa hermana está equivocado o equivocada. Y nuestra mente es tan rápida y Satanás es más rápido que nosotros, que empezamos a decir, seguramente no ha leído la Biblia, o seguramente no tiene su devocional, o le está pasando eso porque no es frecuente en la iglesia, y empezamos a elaborar en nuestra mente. De modo que todo esto que estamos diciendo, pareciera, insisto, que es insignificante, y a lo mejor lo hacemos sin ninguna mala intención, pero eso es lo que provoca divisiones en las iglesias. Por eso decía desde un principio, no pienses en nadie más que en ti mismo. Y cuando estás en la casa de Dios, no juzgues a nadie, sino a ti mismo. Cuando escuches a un hermano o hermana hablar y decir algo equivocado,
lo primero que tienes que hacer es perdonarlo. Y tú vas a decir, ¿pero de qué lo voy a perdonar si no me ha ofendido? Perdónalo, porque si no lo perdonas lo vas a juzgar. Lo primero que tienes que decir cuando un hermano o hermana se equivoca es, yo no lo juzgo, yo lo perdono. Porque él tiene que ver con Dios y Dios tiene que ver con él, no yo con él ni yo con ella. Si se equivocó, voy a orar por ese hermano o esa hermana para que Dios le ayude a entender su palabra, pero no lo voy a juzgar, voy a perdonar su error. Eso es lo que acaba de decir el apóstol Pedro, perdonándonos unos a otros en amor. De modo que hemos visto hasta aquí dos partes del diseño de Dios para su iglesia, para que su iglesia sea una iglesia, decía yo, indisoluble, que la relación entre los hermanos sea ininterrumpida, que es una iglesia llena de amor, de servicio mutuo. ¿Sí? Y dos cosas hemos visto hasta ahorita. La primera fue que todos pensemos y hablemos lo mismo en base a que tenemos la mente de Cristo. Y ahorita estos tres pasajes nos dicen que todos y cada uno de nosotros debemos sentir lo mismo, ser todos de un mismo sentir. ¿Vamos bien? Si está despierto, hágame una señal. ¿Sí? Muy bien. Un tercer aspecto del diseño de Dios para su iglesia es el siguiente, Efesios capítulo 4. Vaya conmigo ahí, por favor. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Efesios 4, versículos 1 al 6. Y antes de leer este pasaje, déjenme repasar con ustedes un versículo que va me viene a la mente este versículo respecto a lo que acabamos de hablar de ser de un mismo sentir, de perdonar y de no juzgar. Romanos 12:3. ¿Se lo sabe usted en memoria? ¿No? Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, está hablando de la iglesia, que no tengáis, perdón, se me fue, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, yo soy lo que Dios hace conmigo. Por lo tanto, no soy ni más ni menos que ninguno. Que nadie tenga más alto concepto de sí, es decir, que yo no me sienta superior a nadie en ningún aspecto. Yo sé más de la Biblia. Yo soy más santo porque yo no falto. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cuando vienes a los pies de Cristo, te olvidas de quién eres, humanamente hablando, porque ahora eres una nueva criatura en Cristo, y esa es la única criatura que te debe preocupar. Y solo eres lo que Cristo ha hecho contigo, de modo que no te puedes vanagloriar de nada. Espero que haya servido este versículo para aclarar un poquito más lo que se refiere a ser de un mismo sentir, porque implica no juzgar a nadie. Bien, yendo a Efesios 4, si tiene ahí su Biblia, empezando desde el versículo 1, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, una orden, un mandato, un llamado de parte de Dios para que andemos como es digno de nuestra vocación, que quiere decir del llamado que hemos tenido, del don que Dios ha puesto en ti para servirle. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos, es decir, deseosos en guardar la unidad del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Escuche bien, un cuerpo, no muchos, somos un solo cuerpo, un solo Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, Cristo Jesús, una fe, la Biblia, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Le dice el apóstol, vimos tres partes ya. La primera dice pensar y hablar como todos debemos hablar lo mismo y pensar igual. El segundo dice que todos tengamos el mismo sentir. Y aquí el apóstol Pablo dice que andéis todos igual, que viváis todos igual, que actuemos todos igual. Pensar y hablar, sentir igual, andar, vivir igual, con la misma fe, todos iguales. Y eso implica pues que utilicemos los dones que Dios nos ha dado para servirle. Porque si en una iglesia unos sirven y otros no, tenemos un cuerpo disfuncional. Es como en su casa, y no estoy diciendo que así sea porque no vivo con ustedes, así que no puedo decirlo de esa manera, pero si en su casa usted tiene un hijo que sí sirve y otro que no, pues tiene una familia disfuncional. Si en su caso usted tiene un hijo preferido y otro no, usted está creando una familia disfuncional. Entonces en la iglesia unos sí trabajan y otros no trabajan, unos sí ejercen sus dones y otros no, tenemos una iglesia disfuncional. Dios no espera que nada más algunos miembros de su cuerpo trabajen. Imagínense que algún miembro de su cuerpo no trabaje. ¿Se va a enfermar o no? ¿Va a empezar a sufrir o no? ¿Le va a doler o no? Por eso la analogía que Dios a través del apóstol Pablo hace en el respecto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo es perfecta. Porque usted puede relacionarla de forma inmediata. Es que si el cuerpo es de Cristo, sí. ¿Qué pasaría si mi cuerpo algo no funciona? ¿Qué pasaría si mi pie derecho se quiere ir para allá y el izquierdo para allá? Todos necesitamos andar igual, pensar igual, servir igual. Si no, tendremos un cuerpo disfuncional. Por último, vaya un poco adelante, pase de Efesios a Filipenses y de Filipenses a Colosenses. Vaya conmigo al capítulo 3 de Colosenses, por favor. Vamos a leer los versículos 12 al 17. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vestidos como escogidos de Dios. ¿Qué debe de haber en mi vestidura? Dice: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todo eso debe estar sobre mí. Todo eso es lo que la gente tiene que ver en mí. De eso estoy vestido, de eso está cubierto este cuerpo pecaminoso. Está cubierto de todas estas virtudes. Y dice: y sobre todas las cosas,
vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo, la atadura, lo que mantiene unido a la iglesia es el amor. Lo que mantiene unida a una pareja es el amor. Lo que mantiene unida a una familia es el amor. Ese es el vínculo perfecto. Lo diseñó Dios, no tú ni yo. Y obviamente estamos hablando del amor espiritual, no estoy hablando del amor carnal, no estoy hablando ni siquiera del amor fraternal, estoy hablando del amor ágape, el amor divino, el amor que Dios siembra en tu corazón a través del Espíritu Santo. Ese es el amor que nos mantiene unidos. De modo que la Biblia dice que nuestra relación, sobre todo en la iglesia, que debe ser una relación ininterrumpida, indisoluble, llena de amor, llena de servicio, llena de fraternidad. En nuestra relación como iglesia tenemos que pensar y hablar lo mismo, cada uno de nosotros. Tenemos que sentir lo mismo, cada uno de nosotros. Tenemos que andar y vivir igual, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que estar vestido de todas estas virtudes para que la iglesia esté sólida, unida fuertemente por las coyunturas, como decía el apóstol Pablo, en amor, sirviéndonos unos a otros, ejerciendo cada uno de nosotros nuestros dones. Permítame hacer como conclusión un resumen. La Biblia dice que la iglesia debe tener fe en un solo Dios, nada más. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos debemos tener fe en un solo Dios, nada más. ¿Ok? Ahí todos debemos estar, espero que todos estemos de acuerdo con él. Que todos hablemos una misma cosa, pensemos lo mismo y estemos de acuerdo en todo. Que todos sintamos lo mismo unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos gozo al vernos, que busquemos perfeccionarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, ser compasivos unos con otros, amándonos fraternalmente, que seamos misericordiosos, amigables y que siempre estemos deseándonos el bien. Que andemos los mismos caminos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, perdonándonos unos a otros, guardando la unidad del Espíritu, un cuerpo, un Espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Dios es un Dios de extremos y Dios es un Dios celoso. Si usted ya leyó los mandamientos, cuando yo le dicto los mandamientos, dice: porque soy un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie, solo a Él podemos adorar. Y usted puede decir: bueno, ok, vamos a hacer todo eso, ¿y qué va a suceder si hacemos todo eso? Déjeme leerle un resumen de lo que acabamos de leer. Todo eso tiene como resultado lo siguiente: glorificaremos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz y de amor estará con nosotros. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos estarán atentos a tus oraciones. Escúchame, amado hermano, hermana. Cuando estás en pecado, cuando estás en desobediencia, cuando tienes algo contra tu hermano o contra tu hermana, cuando dices algo, piensas algo de tu hermano o tu hermana, Dios lo sabe. ¿Y sabes qué va a pasar? Que sus oídos no van a estar atentos a tus oraciones. Pero si todos pensamos y decimos lo mismo, si todos sentimos lo mismo, si todos hablamos lo mismo porque tenemos la mente de Cristo, si todos andamos los mismos caminos, no tiene por qué haber desamor, no tiene por qué haber desunión, porque todos tenemos una misma finalidad que acabo de leer: honrar y glorificar al único Dios de este universo. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si hacemos esto, dice la Biblia, la paz de Dios gobernará en tu corazón. ¿Quién no quiere sentir la paz de Dios en su corazón? De tal forma que pase lo que pase en el mundo, lo que esté sucediendo en el mundo, incluyendo nuestro amado Venezuela, lo que esté pasando no me afecta,
porque tengo fe en el poder de un Dios misericordioso. Y si yo estoy obedeciendo a Dios, Él va a honrar mi obediencia. Podemos asegurarle más a todos estos pasajes que el diseño de Dios, su plan y su voluntad, es que nada se interponga entre Él y sus hijos. Que Él pueda tener una comunicación directa entre tú y yo, entre Dios y tú, y que nada se interponga. Empezando por ti mismo, porque uno mismo es el primero que crea un obstáculo entre la comunión con Dios cuando estamos en pecado. Que nada altere su paz en nuestros corazones. Que ningún hermano o hermana sirva para desunir a la iglesia, sino para unirla cada vez más fuerte en el vínculo perfecto del amor no fingido. Déjenme terminar con una última cita. Si quiere, tome nota de ella o vaya a la carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 22, dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. La purificación de nuestras almas es por medio de la obediencia a la verdad, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú tienes la palabra de Dios sembrada en tu corazón, el Espíritu Santo te ayudará a obedecerla, y cada vez que obedezcas, cada vez que más la obedezcas, más purificado serás. Más de tus pecados, más de tus malos hábitos, el Espíritu Santo los irá limpiando. Y una vez que eso sucede, dice el apóstol Pedro, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El amor fraternal no fingido. Esta mañana preguntaba el maestro, bueno, ¿cómo demostramos el amor? Hay muchas formas de demostrar el amor. No acabaríamos. Pero la mejor forma de demostrar nuestro amor a los demás es imitando a Jesús. Como Él te amó, así debo amar. Y en la iglesia es mi oración, en esta iglesia y en todas las iglesias que son el cuerpo de Cristo, que haya una unión sólida, fuerte, indisoluble, llena de amor, llena de servicio fraternal. Y que cada uno de nosotros, al menos en esta iglesia, al menos en esta amada congregación, que todos pensemos y hablemos lo mismo, que todos sintamos lo mismo, que todos andemos igual, vivamos igual, sirvamos igual, que nuestra vestimenta sea el fruto del Espíritu, por amor a Dios y por amor a cada uno de nosotros. Vamos a tener una oración para terminar con este sermón. Les invito a inclinar su rostro. Saben, mejor antes de tener la oración, le voy a pedir a Omar que pase. Vamos a... Quiero invitarlos a, si le nace, si no, no lo haga. Si le nace, quisiera que todos nos tomáramos de la mano esta mañana y que entonemos el canto de Unidos. ¿Me parece bien? Si le nace. Tómense la mano. Paz y amor tendremos, unidos.
Oremos. Padre bendito, Dios eterno, gracias, Señor. Gracias de todo corazón por esta iglesia que tú has formado, Señor. Porque tú, fiel a tu promesa, la has hecho prevalecer. A pesar de las pruebas y de los ataques, Señor, tu iglesia está firme. Y todo es gracias a ti, a tu amor, al amor que tienes para con nosotros. Gracias por el mensaje de tu palabra, Señor, que nos invita a mantenernos unidos en ti. Porque tú eres ese vínculo perfecto, Señor. Tú eres el amor, tú eres la fuente de amor. Y tú eres el que nos mantiene unidos. Permite que esta iglesia sea así, Señor. Que tengamos la mente de Cristo para pensar y hablar lo mismo. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros de forma tan poderosa, Señor, que podamos todos sentir lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo, andar por los mismos caminos y ser un ejemplo de amor para toda aquella persona que tú cruces en nuestro camino, Señor. Fortalece esta tu iglesia, Señor. Únela cada vez más, de tal forma que podamos también crecer espiritualmente para tu honra y gloria. Todo esto lo suplicamos y pedimos tu bendición también para los hermanos y hermanas que no pudieron asistir, Señor. Sé con ellos. Y, Señor, que nada ni nadie nos aparte de tu camino. Suplicamos estas bendiciones con humildad y con gratitud en los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. A Él sea la gloria, imperio, majestad y potencia y toda la adoración, que toda rodilla se doble ante ti, Padre, para honrarte y glorificarte. Amén. 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 Muy bien, pues.